Que Dios le bendiga. Buenas noches con todos. Gracias por estar aquí en la casa del Señor, compartiendo este tiempo, este último servicio de la noche. Y gracias damos por su presencia aquí a todos los hermanos y amigos que nos visitan en esta hora. Y queremos compartir la palabra del Señor en esta noche. Voy a pedirle que abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y vamos a dar lectura a los primeros 10 versículos de este capítulo. Hechos 16, del 1 al 10. Y vamos a leer la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Que Dios bendiga su palabra. El tema de hoy es: con permiso del Espíritu Santo. Con el permiso del Espíritu Santo. Creo que todos aprendimos en nuestras casas de nuestros padres que debemos de pedir permiso. ¿Usted lo hace? ¿Sí? Usted no entra a un lugar y toma algo, usted siempre dice permiso. O cuando pasa al lado de otra persona y tal vez le topa, usted le dice perdón y permiso, ¿no, verdad? Es una cuestión de cultura, es una cuestión de ser cordiales, ¿no? Y yo creo que el Espíritu Santo también merece que nosotros le pidamos permiso. Y vamos a ver en esta porción de la Escritura. De hecho, vamos a predicar todo el capítulo, pero esta noche solamente nos vamos a centrar en estos 10 versículos. La semana que viene vamos a dar la siguiente parte. Pero, ¿qué significa esto de pedirle permiso al Espíritu Santo? La pregunta sería: ¿por qué el Espíritu Santo merece que le pidamos permiso? ¿Por qué debemos pedirle permiso al Espíritu Santo? Y la razón es porque el Espíritu Santo merece respeto. Porque usted pide permiso es por un respeto que tiene a la otra persona. Le dice: permítame, permiso. Y usted respeta a esa persona. Pero así como usted respeta a esa persona, usted también merece respeto, ¿no, verdad? Si alguien lo respeta, usted también merece ese respeto. Entonces el Espíritu Santo merece ese respeto. Amén. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo merece ese respeto? Hay una respuesta: es que el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo es una persona.
pero nuestra idea de persona es un ser humano. Pero déjeme decirle que persona es quien tiene personalidad. Usted tiene personalidad, ¿no, verdad? Y no es que usted tenga una gran personalidad, sino que usted es persona porque usted siente. Usted habla, usted duerme, usted come, usted se ríe. Eso lo hace ser una persona. Esa es parte de su personalidad. Y quisiera que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 30. Para entender mejor esto de que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza ni un poder, sino una persona. Efesios 4:30 dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezcas al Espíritu Santo. ¿Usted sabía que el Espíritu Santo se entristece? ¿No lo sabía? Sí, el Espíritu Santo se siente triste. Yo podría decir que el Espíritu Santo hasta llora. Dios derrama lágrimas por algunos de nosotros que todavía no hemos entendido su plan sobre nuestras vidas y deseamos vivir nuestras vidas libres sin rendirle cuenta a nadie, y no sabemos que hay un Dios que quiere que nosotros hagamos su voluntad. Pero cada vez que nosotros irrespetamos a Dios y respetamos al Espíritu Santo, lo entristecemos. ¿Y quiénes son los que se entristecen? Las personas. El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros no le hacemos caso. Pero hay algo más con este respeto que debemos darle al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué debemos respetarlo? Porque Él es muy respetuoso. El Espíritu Santo es muy respetuoso. El Espíritu Santo no va a hacer nada en usted que usted no se lo permita. Si usted no quiere sentir a Dios esta noche, usted no lo va a sentir. Usted no va a sentir la presencia del Espíritu Santo si usted lo decide así. Porque el Espíritu Santo es respetuoso, no irrumpe, no toma posesión de la gente. Él lo que hace es respetar nuestro libre albedrío. Pero si el Espíritu Santo es respetuoso con nosotros, ¿por qué nosotros no somos respetuosos con Él? Debería haber este intercambio. Si Él es respetuoso con nosotros, nosotros también respetémoslo. Y el respeto comienza cuando nosotros pedimos permiso al Espíritu Santo. Amén. Allí comienza ese respeto. Cuando vamos al pasaje de Hechos 16, volvamos allí, se nos relata la historia del apóstol Pablo, que comienza a viajar por distintas ciudades y se encuentra ahí con un joven, un discípulo llamado Timoteo. Y dice aquí la Biblia que lo describe a Timoteo como un discípulo. Yo le agrego allí un verdadero discípulo. Y dice el versículo 2: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Los hermanos de esas dos ciudades hablaban bien de este joven Timoteo. Y yo quisiera que lea conmigo cómo lo trataba el apóstol Pablo, cómo lo llamaba. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2. Miren lo que dice Pablo al referirse a él. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿A quién le escribía la carta? A Timoteo, verdadero hijo en la fe,
Gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo le llama? Verdadero hijo en la fe. O sea, él lo estimaba a Timoteo como un hijo, como a un hijo. Y Timoteo tenía este respaldo de su buen testimonio. Dice una versión que él gozaba del aprecio de los hermanos. Y qué bueno que en nuestras iglesias los adultos apreciemos a los jóvenes. Y de vez en cuando nosotros les digamos a los jóvenes: oye, qué bueno que en tu juventud te has decidido seguir a Cristo. Eso es lo que le está diciendo a Pablo. Hijo en la fe, qué bueno que estás en los caminos del Señor. Pero para hablar de esto tenemos que entender que el Espíritu Santo ordena y nosotros obedecemos. Dice el versículo 3: quiso Pablo que éste fuese con él. Y escúcheme, el apóstol Pablo podía querer. Él quiso llevarlo, pero yo creo que el Espíritu Santo le dio permiso para que lo llevase. Nosotros podemos querer muchas cosas, pero una cosa distinta es cuando Dios así lo quiere. Y esa frase a veces está en nuestra boca, ¿no se ha dado cuenta? Oye, vas a ir mañana a Guayaquil, si Dios lo quiere. Sí, usted lo dice de vez en cuando, yo creo que sí. Si Dios lo permite, voy a salir, voy a entrar, voy a hacer este negocio, voy a viajar. Si Dios lo permite. Porque una cosa es lo que yo quiero. El apóstol Pablo quería llevarlo, pero yo creo que el Espíritu Santo lo ordenó y Pablo obedeció. Y hay un dato interesante. A continuación dice: y tomándole, versículo 3, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hay un detalle aquí. El apóstol Pablo entiende que él no puede llevarlo a Timoteo por un detalle: no era circuncidado. Usted sabe que la costumbre judía era que todo niño recién nacido tenían que hacerle esta circuncisión, que era una tradición judía, un rito judío, donde se toma al niño y se le corta el prepucio del pene. Y allí está la circuncisión del niño. Y eso es un rito muy sagrado para los judíos hasta el día de hoy. Pero Pablo se había dado cuenta que Timoteo no era circuncidado. Y dice aquí la escritura que por hacer una deferencia para los judíos, ¿sabe lo que es una deferencia? Es hacerles una venia, un detalle importante, tomarlos en cuenta. Él lo hace circuncidar a Timoteo. Y una cosa interesante, un paréntesis allí: su padre se había opuesto a que lo circunciden. Y yo comentaba en los cultos anteriores, el día de ayer, tuvimos la presentación de un niño aquí en el barrio Rumiñahui. Y qué bueno que los padres quieran presentar a sus hijos. No podemos hacerlo aquí en el templo, pero lo estamos haciendo en las casas. Si usted conoce de alguien que quiera que nosotros vayamos a su casa y oremos por sus niños, los presentemos delante de Dios, podemos hacerlo. Pero yo me acuerdo en alguna ocasión que un padre se opuso a que la mamá venga y lo presente al niño aquí en la iglesia evangélica. No sé si pensaba que lo íbamos a bautizar o alguna cosa así. Pero yo me imagino, no era una circuncisión, era pedir la bendición de Dios. ¿Y cómo puede haber un padre que se oponga a pedir la bendición de Dios? ¿Hay algún padre aquí que se oponga a eso? Yo creo que no, porque nosotros necesitamos la bendición de Dios. Y yo creo que Pablo aquí entiende que él tenía que tomar esta decisión por una formalidad. Sí, era una formalidad, porque la Biblia dice que la circuncisión no es nada. Lo que nosotros deberíamos circuncidar es nuestro corazón, dice el apóstol Pablo.
acá adentro, no afuera, no un rito externo. Y no solamente esto, sino que el Espíritu Santo ordena y Pablo obedeció. En el verso 4 dice que él pasaba por las ciudades y les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Las decisiones que habían tomado sobre la iglesia, estatutos, reglamentos, leyes. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué tienen tantas leyes? ¿Por qué tienen tantos estatutos? ¿Por qué tienen un reglamento? ¿Por qué se rigen a una denominación? Bueno, eso es parte de un orden. Para abrir el templo tuvimos que ceñirnos a un protocolo. La iglesia fue puesta a prueba. Nos vinieron a chequear si todo estaba en su orden y pasamos la prueba. Pero teníamos que obedecer esas ordenanzas. Asimismo, el apóstol Pablo fue llevando esos estatutos, esos reglamentos, esas ordenanzas a las iglesias. Pero no era porque él quería. Y déjeme decirle una cosa, a veces los estatutos y reglamentos son muy fríos, son un papel escrito, tal vez muchas veces por hombres. Pero déjeme decirle que el Espíritu Santo también está detrás de eso. Y yo creo que antes de poner un estatuto, antes de hacer un reglamento, antes de hacer un protocolo, nosotros le pedimos permiso a Dios. Porque para que usted esté sentado aquí, nosotros teníamos planificado solamente 48 asientos. Y el aforo de este lugar ahora es de 60. Gracias a Dios que pasamos al semáforo verde. Si no, fuera más reducido el lugar. El Espíritu Santo ordena y nosotros obedecemos. Él le ordenó a Pablo no solamente llevar estas ordenanzas, sino que también visite a cada iglesia y la confirme en la fe, dice el versículo 5, y aumentaban en número cada día. Cuando dice confirmar en la fe, significa establecerlas, fundamentarlas. Y yo creo que también allí era una labor del Espíritu Santo de Dios, que estaba haciendo a través del apóstol Pablo. Cuando hablamos de pedir permiso al Espíritu Santo, entendemos que el Espíritu Santo puede darnos muchas respuestas. Muchas respuestas. Y estas están descritas desde el verso 6 en adelante. Y el versículo 6 a mí me causó un poco de extrañeza. No podía entender lo que está escrito aquí. Si usted lo lee o lo ve, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Yo no entendía por qué el Espíritu Santo prohíbe predicar la palabra. Si Mateo 28:19 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero ahí dice que el Espíritu Santo le dijo prohibido. Aquí no van a predicar. El Espíritu de Dios. Y yo decía, ¿cómo es eso? Dios primero me dice que predique y después me dice que no predique. No que voy a predicar en todo lugar. Y para entender esto tuve que leer otra versión. Y hay una versión que dice textualmente de este versículo: prohibido por el momento. Y a veces eso no lo entendemos nosotros. ¿Se ha dado cuenta que hay puertas que Dios cierra en su vida? Que hay cosas que usted quiere hacerlas, pero no puede hacerlas porque hay algo que se opone. Y sabe que no es el diablo, ni ningún demonio. Muchas veces es Dios que le dice: prohibido, prohibido, esto no lo vas a hacer. Pero el prohibido de Dios no es para siempre. El prohibido de Dios es: hoy está prohibido, mañana no. ¿Está entendiendo eso? Yo lo entendí, porque no podía entender cómo el Espíritu Santo decía: aquí está prohibido predicar. Pero es por el momento,
por un tiempo. El siguiente versículo casi dice lo mismo. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, otra ciudad, pero el Espíritu no se lo permitió. Y sabe que la traducción de ese versículo dice lo siguiente: les ordenó que no lo hicieran. O sea, no solamente le dijo, aquí está prohibido. En Bitinia, en esa ciudad, le dijo, aquí yo les ordeno que no lo hagan. Y sabe que no pudieron predicar en Asia, no pudieron predicar en Bitinia. Esa fue la respuesta del Espíritu Santo. Porque sabe que Pablo, que era respetuoso al Espíritu Santo, le pidió permiso primero. Yo creo que Pablo, el apóstol Pablo, le dijo, Espíritu Santo, ¿puedo ir a Asia? Y el Espíritu Santo le dijo, prohibido. Espíritu Santo, ¿puedo ir a Bitinia? Te ordeno que no vayas. Y se cierra una puerta por aquí, se cierra una puerta por allá. Entonces, ¿qué hacemos? Y aunque lo intentemos, no podremos entrar por esas puertas que el Espíritu Santo ha dicho que no. Por más que se ponga de cabeza quien quiera, no va a poder hacerlo. ¿Sabe cuándo llegó el permiso y la respuesta? Llegó con una visión. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. El profeta Joel dice que en estos tiempos nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos tendrán sueños, tendrán visiones. ¿Usted lo cree? Sí, es real. Hoy nuestro hijo nos dijo, papi, soñé con un joven de aquí de Lomas de Sargentillo. Un sueño un poco feo, pero Dios va a dar sueños y visiones. Pero hay que entender estos sueños y estas visiones, porque tenemos que estar seguros y convencidos de lo que Dios está hablando. Mire, qué interesante. Esta visión habla de un hombre, no sé cómo supo el apóstol que era de Macedonia, tal vez por su dialecto, no sé. Pero dice que este hombre le dijo, ven a Macedonia y ayúdanos. ¿Usted qué pensaría de eso? ¿Cómo interpretaría usted eso? Ayúdanos. Probablemente alguno piensa, ¿querrá plata? Sí, porque a veces nosotros decimos, oye, ayúdame, no seas malito, préstame un billete. ¿Sí o no? Podemos pensarlo así. O tal vez puede ser, ayúdame con comida, con medicina, tal vez está enfermo, ayúdanos con algún recurso. Por eso es que para entender el mayor de los permisos que el Espíritu Santo nos tiene que dar, tenemos que saber interpretar la visión. Porque el apóstol Pablo solamente vio eso, un hombre allí que le decía, ven a Macedonia, es la provincia, ¿no? Ven a Macedonia y ayúdanos, porque el apóstol Pablo fue dirigido directamente a un lugar que se llama Filipos. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, así que no se pierda la segunda parte de esta predicación. El apóstol Pablo tuvo que interpretar esta visión. Y hay que ser sensibles a la visión. Él no la descartó, porque él pudo haber pensado, bueno, comí un arroz con menestra y chuleta y algo me hizo daño, entonces por eso soñé con un hombre. Puede pasar eso. Pero el apóstol Pablo fue sensible y obedeció la visión y al Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 10? Cuando vio la visión, fíjese, hay que ver bien la visión. Enseguida
procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. No era para darle plata, no era para darle comida, no era para darle medicamentos. ¿Era para qué? Para predicarle el Evangelio. ¿Interpretó o no interpretó Pablo bien la visión? Sí, la interpretó bien. Porque nosotros podíamos haber interpretado cualquier cosa. Pero lo que lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo era: anuncia el Evangelio. Ojo, Asia cerrado, Bitinia cerrado, Macedonia abierto. ¿Lo está entendiendo? Porque el Espíritu Santo actúa como Él quiere. Y a veces no nos da permiso, y a veces nos da permiso. ¿Está entendiendo eso? Quiero terminar con un pasaje en 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pedir permiso al Espíritu Santo nos enseña que todos tenemos una urgencia. Y por eso el apóstol Pablo dice en ese versículo 10: cuando entendí la visión, procuramos ir rapidito a Macedonia, porque sabíamos que lo que debíamos hacer era predicar el Evangelio. Él no iba a hacer un tour, no iba a conocer ciudades, no iba a perder el tiempo. Él iba a Macedonia a predicar el Evangelio. Y usted va a ver por quiénes fue a predicar el Evangelio la próxima semana. Y por qué el Espíritu Santo dijo: prohibido aquí, cerrado acá, pero acá está abierto. A veces nosotros no lo entendemos a primera vista. Por eso tenemos que ser muy sensibles al Espíritu Santo de Dios, anunciando el Evangelio de Jesucristo, porque tenemos una necesidad impuesta. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que en esta pandemia se fue, murió sin Jesucristo en el corazón. Y mucha de esa gente fue familia nuestra. Mucha gente fue conocida nuestra. Y nosotros nunca se lo dijimos. Nunca le pedimos permiso al Espíritu Santo: Espíritu Santo, mi tío, mi familiar, mi amigo, mi vecino está falleciendo. ¿Puedo ir a predicarle el Evangelio? ¿Y usted cree que el Espíritu Santo le va a decir: no, no vayas? ¿Qué le va a decir el Espíritu Santo? Anda, háblale. ¿Y sabe qué? Usted no va a necesitar una visión de alguien que se le aparezca y le diga con una voz potente: anda y predica. No, esa es una necesidad que tenemos todos los hijos de Dios, de compartir el mensaje del Evangelio. Y el apóstol Pablo termina diciendo: ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Sabe qué? A veces nos encontramos con amigos de la infancia y conversamos de todo lo pasado, de todo lo presente y aún de lo futuro, pero nunca le hablamos de Dios. Sí, recordamos las anécdotas cuando éramos jóvenes, niños, lo bien que lo pasamos, lo que nos divertimos, pero no nos acordamos. Por eso el apóstol Pablo dice: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Pedirle permiso al Espíritu Santo significa que nosotros tenemos muy en claro esta urgencia, porque es una urgencia, déjeme decirle, una urgencia. En este tiempo es una urgencia.
Pero aún así muchos no la entienden, porque no le han pedido permiso al Espíritu Santo. Porque a veces hacemos en nuestra vida como a nosotros bien nos parece y nunca tomamos en cuenta la decisión de Dios, nunca tomamos en cuenta la palabra de Dios. Y déjeme decirle que para hacer cualquier cosa en la vida, cualquier cosa, debemos pedirle permiso al Espíritu Santo. No actúe ligeramente. Pídale permiso a Dios. Pídale permiso al Espíritu Santo. Pídale permiso a Jesucristo. Sea respetuoso con Dios. Sea respetuosa con Dios. Y dígale: Señor, quiero hacer tu voluntad. Permíteme. Permíteme hacer tal o cual cosa bajo tu bendición. Vamos a orar un momento. Cierre sus ojos. Yo quiero orar por usted para que usted entienda el permiso del Espíritu Santo. Porque necesitamos pedirle permiso al Espíritu Santo. Mire, aún desde su asiento usted debería decirle: Espíritu Santo, confírmame esta palabra en mi corazón. Permíteme, dame permiso, Espíritu Santo, para entender si lo que ha compartido el pastor es tu palabra. Pero eso tiene que hacerlo usted allí, en su asiento. Antes de terminar y salir y dejar nuestras ofrendas y diezmos y despedirnos de este lugar, yo quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, por cada uno de nuestros hermanos y amigos que están en este lugar y que han comprendido, Señor, que antes de mover un pie, antes de salir de sus casas, antes de abrir sus ojos, necesitamos pedirte permiso. Espíritu Santo, necesitamos pedir tu dirección. Necesitamos entender que hay lugares donde tú nos vas a prohibir la entrada, donde no vamos a poder ir, donde no vamos a poder predicar, pero habrá otros donde tú nos abrirás las puertas de par en par. Permítenos entender, Señor, cuál es tu voluntad, qué es lo que quieres de nosotros. Queremos oír tu voz, queremos ver la visión que tú tienes para nosotros hoy. Queremos ser sensibles a tu voz y a la visión que nos das a cada uno de nosotros, independientemente de quiénes seamos y dónde vivamos. Tú tienes un propósito para cada vida. Señor, en esta noche quiero ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Quiero pedirle permiso y quiero someterme a su autoridad y obedecerle. Porque quiero agradarle. Porque quiero ser un verdadero discípulo. Porque quiero ser un hijo de la fe. Quiero ser usado por Dios. Permíteme obedecer, Dios, al Espíritu Santo en mi vida y no dar ni un paso sin que Él me lo permita. Porque yo soy respetuoso, porque yo quiero respetarte, Espíritu Santo. Permíteme moverme bajo tu dirección. Al lugar que tú me lleves, a donde tú me dirijas, yo iré y predicaré el mensaje de tu palabra. Señor, que este mensaje quede grabado en la mente y en el corazón de mis hermanos y que lo pongan en práctica en su diario vivir. Ayúdales en cada uno de sus hogares, con sus familias, con sus esposos y esposas, con sus hijos, con todos sus familiares, para que ellos sepan cómo moverse bajo la dirección del Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor. Bendícelos y al salir de este lugar, que tu mano poderosa los conduzca, los guíe, los guarde de todo peligro. Y gracias te damos porque hoy nos has enseñado que hay que pedirte permiso antes de cualquier cosa en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y antes de terminar la transmisión, porque esto va a subir al YouTube, queremos recordarles a nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos ven por las redes sociales. Recuerde, estamos en Facebook Live como Iglesia Alianza Betel, es una página oficial. En Instagram como @ialianzabetel y en YouTube como Iglesia Alianza Betel. Este mensaje usted lo va a poder ver las veces que usted quiera a través de la plataforma de YouTube. Así que gracias a todos los hermanos que nos están viendo y agradecer a Dios porque Dios está proveyendo no solamente estos medios audiovisuales, sino que ya hemos levantado un ministerio de comunicación que es el que se va a encargar de todas estas cosas. Hemos tenido un poquito de problemas con el Facebook por situaciones de tecnología, pero Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Y ya proveyó de un aparato que necesitamos, no recuerdo el nombre, pero gracias a Dios ya tenemos ese aparato para poder transmitir en vivo, en HD, porque esa es una cámara HD, para que la gente pueda ver el mensaje, el culto desde sus casas. Porque usted recuerde, los hermanos mayores de 60 años no pueden estar con nosotros y tienen que verlo a través del internet, en su celular o en una computadora. Así que gracias damos a Dios que vamos a poder hacerlo de una mejor manera. Y ore siempre al Señor para que Dios nos provea y nos abra puertas. Amén. Así que gracias por estar aquí, gracias por haber venido, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Siga las instrucciones de la UJER para que todos puedan salir en orden. Quédese en su asiento sentadito, ya vamos a salir. Dios le bendiga. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor.